La negrura nunca era del todo silenciosa. Incluso en el vacío del espacio, donde el aire no transporta el sonido, el zumbido de los sensores, las respiraciones nerviosas de la tripulación y el suave crepitar de los enlaces de comunicación llenaban el buque de guerra imperial Vela Tormenta. Posicionada en el borde del sector 91C, la flota debía ser una demostración de fuerza. 5 destructores, 2 acorazados y el portaaviones Llama de Honor. Las colonias humanas se habían expandido demasiado rápido, y ahora se les recordaría cuál era su lugar. Pero algo no iba bien. Señor, llamó la teniente Bai, con voz tensa e insegura. Tenemos movimiento. Espacio profundo, sin firma de propulsión. El alto comandante Taylor se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de movimiento? Ella dudó. No lo sé. Se desliza rápido. No se detecta propulsión, pero está cubriendo distancia. Como si flotara a la deriva a propósito. Un murmullo recorrió a la tripulación del puente. Las naves no flotaban a la deriva con intención, no en línea recta, y mucho menos hacia una flota imperial. Taylor se volvió hacia la pantalla holográfica. Un pequeño punto oscuro se movía por el mapa estelar, sin marcar, sin clasificar, sin identificadores, sin firma de calor, sin baliza de identificación. Era casi invisible, si no fuera por la luz que ocultaba de vez en cuando. Pónganlo en las pantallas, dijo. Tras unos pocos clics, la pantalla central se iluminó y un silencio gélido se apoderó de la sala. No era una nave, no según ningún diseño que reconocieran. No brillaba con placas de fuselaje ni estaba erizada de puertos de armas. Parecía más bien una sombra o el recuerdo de una nave, como algo que debería haberse descompuesto eones atrás. Su superficie pulsaba débilmente, como piel sobre metal. Sin luces, sin marcas, solo movimiento. Constante, silencioso. Anormal. Pongan en línea los cañones de la Llama de Honor, ordenó Taylor. Señor, dijo Bai de nuevo, esta vez con voz más baja. El Veritas y la barcaza sombría se han desconectado. Él giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Qué? No hay comunicaciones, ni firmas de energía. Simplemente han desaparecido de la red. Justo cuando esa cosa pasó cerca de ellos. El punto en la pantalla se acercaba. Seguía a la deriva, seguía en silencio. Pero detrás de él, 2 naves, cada una capaz de vaporizar una luna, estaban muertas. Taylor no perdió el tiempo. Alerta máxima. Todo el personal a sus puestos. Armas listas. Red defensiva activada. Quiero que marquen esa cosa ahora. Pero no podían marcarla. Sus sistemas no conseguían fijar el objetivo. Era como si la nave estuviera hecha de algo que escapaba a la comprensión de los sensores. Incluso sus drones de rastreo giraban sin control cuanto más se acercaban, con sus transmisiones llenas de estática. Y entonces, se detuvo. La nave fantasma, o lo que fuera, se detuvo en seco en medio del espacio. Sin inercia, solo quietud, directamente entre la flota y el planeta colonizado por humanos de Artaxis, más abajo. Todos los comandantes en el puente se quedaron mirando. Entonces las luces parpadearon. 1, 2 veces. Los sistemas de la nave fallaron. La gravedad cambió por un instante. Algo los atravesó. Una energía, una frecuencia, algo que no pertenecía a esta realidad. Y entonces llegó el susurro. No por los comunicadores, no por los altavoces, sino en sus mentes. Váyanse. La boca de Taylor se abrió, pero no salieron palabras. El rostro de Bai estaba pálido. Órdenes. Él se quedó mirando la nave. Aquella cosa no disparaba, no amenazaba. Simplemente estaba. Y, sin embargo, cada instinto que Taylor tenía, cada hueso forjado por años de servicio militar, cada cicatriz, cada victoria le decía lo mismo. Esto no era algo contra lo que se pudiera luchar. Había visto mundos arder, liderado asedios que agrietaron continentes, pero nunca un acorazado entero había muerto en silencio. Presionó el comunicador de toda la flota. Todas las unidades, repliéguense. Retirada inmediata. No ataquen.
Murmullos de incredulidad crepitaron por los canales de mando, pero nadie desobedeció. Una por una, las poderosas naves del imperio giraron, dejando la sombra tras de sí. La llama de honor vaciló. Su capitana, una mujer audaz llamada Saral, se negó a abandonar su posición. Taylor solo pudo observar desde las pantallas traseras cómo la forma fantasmal comenzaba a derivar de nuevo, directamente hacia ella. Envió un último mensaje. Saral, por el amor de los dioses, huye. No hubo respuesta, solo estática, y luego silencio. Y así, sin más, la llama de honor se desvaneció de todos los sensores. La retirada fue un caos. No porque las naves imperiales carecieran de disciplina, sino porque no tenían protocolo para algo así. No había registros en los archivos sobre naves fantasma que desintegraran naves capitales sin disparar un solo tiro. Ningún manual de guerra podía explicar lo que acababa de sucederle a la llama de honor. La formación silenciosa de la flota se rompió en un completo desorden. Los acorazados flanquearon los bordes para proteger la retirada, aunque nadie se atrevió a enfrentarse a la entidad. Mientras salían del sector 91C, Taylor se sentó en su silla de mando, con los puños apretados en los reposabrazos y los ojos fijos en la pantalla holográfica que mostraba cómo Artaxis se encogía en la distancia. Nunca había perdido una nave bajo su mando. No de esta manera. Bai rompió el silencio. No nos persigue. Él no respondió. Solo está flotando donde la llama de honor desapareció. Taylor seguía en silencio. Entonces llegó la llamada. Frecuencia local encriptada desde el planeta. Nave imperial no identificada. Aquí el capitán Reiden, de la Defensa Colonial Humana, puesto de avanzada 4 de Artaxis. Han dejado algo atrás. La tripulación se estremeció. Que un humano llamara no identificada a una nave insignia del imperio no era solo audaz. Era suicida. Taylor activó el comunicador. Aquí el alto comandante Taylor de la 12ª Flota del Imperio. Su puesto de avanzada está bajo la protección del estandarte imperial. Ríndanse y expliquen su señal. La respuesta fue seca, casi divertida. Querrá decir que estaba bajo su protección. Parece que su flota huyó en cuanto llegó nuestra pequeña amiga. Taylor apretó los dientes. Están en un asentamiento de clase F. Le sugiero que recuerde quién gobierna este sistema. Pero Ree no retrocedió. Claro. El mismo imperio al que un fantasma le devoró su nave insignia. Dígame, comandante, ¿siquiera intentaron comunicarse con ella? Siguió un silencio. Bai se volvió lentamente hacia Taylor. Ni siquiera se les había ocurrido. No, admitió finalmente Taylor. No negociamos con anomalías. Ree se rió, una risa corta y amarga. Y se preguntan por qué su imperio no deja de perder terreno. Eso no es una anomalía. Es ella. Bai se acercó más, susurrando. Señor, ¿ha dicho ella? Lo he oído, respondió Taylor. Volvió a pulsar el comunicador. ¿Quién es ella, capitán? La voz de Ree se tornó grave. No sabemos qué es. Solo la llamamos el espectro. Apareció hace 6 meses. Primero en el borde de la línea de polvo de Orión. Aniquiló una flota minera. Luego fue vista sobre Mira-5, flotando sobre un puesto rebelde. Todo quedó en silencio. No muertos, no destruidos, simplemente desaparecidos. Ni restos, ni gritos, ni comunicaciones. Solo ausencia. El rostro de Bai palideció. Señor, esto coincide. Tuvimos informes de desapariciones similares en sectores imperiales. Las descartamos como ataques piratas o fallos extraños. No lo eran, dijo Taylor con gravedad. Ree continuó. Cada vez que aparece, es lo mismo. Silenciosa, paciente, casi como si estuviera observando, esperando. Pero hay un patrón. Taylor entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de patrón? Sistemas coloniales. Colonias humanas, específicamente. Solo aparece cuando naves imperiales se acercan a ellas. Entonces es un arma. Alguna tecnología secreta que su gente está ocultando. No, comandante, no es nuestra. Tampoco nos protege. Pero si tuviera que adivinar, hizo una pausa.
Odia a los imperios. Taylor se apartó de la pantalla, mirando fijamente el oscuro sector ahora vacío de la llama de honor. Todo el tiempo habían asumido su superioridad, creído que la tecnología y el orden les daban el dominio. Pero al espectro no le importaba el dominio. No quería luchar. Quería que se fueran. Señor, dijo Bai, mirando su consola. Se mueve de nuevo. Hacia nosotros. No, hacia la superficie. Taylor se quedó helado. ¿Hacia Artaxis? Sí, descenso directo. La pantalla holográfica se iluminó con alarmas parpadeantes. La silueta oscura se movía como una mancha a través de las estrellas, lenta y firme, dirigiéndose hacia la ciudad humana más grande del planeta, la cresta de Ayeron. La voz de Ree volvió a escucharse, esta vez más baja. No está aquí para atacar. Está aquí para juzgar. Taylor frunció el ceño. ¿Juzgar qué? Lo mismo que ustedes temen. A nosotros. El espectro descendió como un susurro de fatalidad. Desde los cielos sobre la cresta de Ayeron, no llegó con el rugido de motores ni el estruendo de sirenas de aterrizaje, sino con un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del propio aire. La gente salía de los refugios, balcones y azoteas, con los ojos clavados en el cielo. Los niños se aferraban a sus padres. Los soldados en tierra permanecían inmóviles, con los dedos en los gatillos y los corazones palpitando. El capitán Ree Iden estaba en el borde del puesto de avanzada, en lo alto del acantilado occidental, con vistas a la ciudad. Llevaba su arma enfundada. No es que fuera a servir de algo. Había visto grabaciones de lo que le pasó a la guarnición de Miracinco. Toda una red de defensa rebelde engullida por un vacío sin luz en cuestión de segundos. Pero esto no era lo mismo. Esto no era destrucción. Esto era presencia. Una terrible y vigilante presencia. No es hostil, susurró su ayudante a su lado. Todavía no, murmuró Ree. Sí, claro. ¿Quieres bajar y darle la mano? El espectro flotaba a 200 metros sobre la ciudad, una gran masa oscura sin un principio ni un fin claros. Desde esa distancia, se asemejaba a una nave, pero también a algo más orgánico. Pulsaba. Respiraba como un corazón masivo forjado con aleaciones alienígenas y pozos de gravedad. Y entonces cambió ante sus ojos. Su piel resplandeció. No con luces, no con energía, sino con imágenes, proyecciones, hologramas, quizás, si fueran tan primitivos. Pero éstas se sentían reales. Era la ciudad. Su ciudad, la cresta de Ayeron, pero distorsionada. Los edificios se desmoronaban. Ardían fuegos. La gente corría. Gritos, aunque silenciosos, resonaban a través de la ilusión. Una escena de guerra que aún no había ocurrido. Era una advertencia. Nos está mostrando en que nos convertimos, dijo Ree en voz baja. O lo que causamos. Su ayudante tragó saliva. No hemos hecho nada de eso. Ree negó con la cabeza. Todavía no. Pero el imperio nos pisa los talones. Una represión más. Un brote rebelde más. Un cargamento más de esclavos para recursos fuera del planeta y esta ciudad se desmorona. Esa era la verdad. Ree había hecho todo lo posible por mantener estable la colonia, pero las tensiones aumentaban. Los imperiales querían el control total de los recursos. Los locales querían independencia. El imperio ofrecía protección, pero venía con cuotas de minería, reclutamiento forzoso y una estricta vigilancia. El espectro lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Mientras tanto, en órbita, Taylor observaba la misma proyección en la pantalla de su puente. Una transmisión en vivo seguía conectada al enlace de Ree, y lo que estaban viendo dejó a su tripulación sin palabras. Les está mostrando un futuro, murmuró Bai. No, dijo Taylor. Nos está mostrando lo que pasa si nos quedamos. Lo sentía en los huesos. Esto no era un campo de batalla. Era una prueba. Y el instinto de Taylor le gritaba lo mismo que en el sector 91C. Váyanse. No odia a los humanos, dijo Bai de repente. Odia lo que sucede por nuestra causa. Eso le golpeó con fuerza. A pesar de todo su poder, el imperio se había extendido demasiado, presionando colonias frágiles,
reescribiendo culturas locales, alimentando el núcleo central con trabajo, mineral y obediencia. Lo habían justificado como un modo de traer orden, pero quizás ese orden engendraba monstruos. Señor, interrumpió un oficial subalterno, con voz temblorosa. El mando central pide un informe completo. Quieren saber por qué abandonamos el enfrentamiento. Taylor se quedó mirando la proyección de la cresta de Ayeron en llamas. La gente, el miedo, el futuro que se les mostraba si tomaba la decisión equivocada. Pueden esperar. De vuelta en la superficie, las resplandecientes ilusiones del espectro se desvanecieron. Y entonces sucedió algo aún más extraño. Toda la parte inferior de la nave se abrió, no con compuertas mecánicas o brazos hidráulicos, sino como una pupila dilatándose. Una suave luz blanca brotó, envolviendo el centro de la ciudad. La gente entró en pánico, gritó, pero no había calor, ni presión, solo quietud. Y entonces llegaron las voces, no altas, no habladas, sino sentidas. No solo por Ree, no solo por Taylor. Por todos. Lo que construyan decidirá lo que yo destruya. Resonó en cada mente de Artaxis, en cada oficial de la flota, en cada niño. Entonces la luz colapsó hacia adentro y el espectro comenzó a ascender. Ree se quedó maravillado. No solo está observando, susurró. Está sopesando. El espectro se detuvo justo encima de la atmósfera, suspendido como un dios justiciero, esperando. Taylor se volvió hacia Bai. Ya no estamos en guerra solo contra los rebeldes. Ella le devolvió la mirada, su voz apenas un soplo. Estamos en guerra con nuestras consecuencias. Durante horas, flotó justo por encima de las nubes, justo por debajo de las estrellas. El espectro no se movió ni volvió a hablar. Sin embargo, su presencia envolvía el planeta como cadenas invisibles. No era el miedo lo que mantenía a la gente en su sitio ahora. Era la incertidumbre. Esa misma sensación visceral y profunda que tienes cuando te das cuenta de que algo antiguo, algo que escapa a la comprensión de tu especie, se ha fijado en ti y está esperando a ver qué harás. En la cresta de Ayeron, las calles estaban en calma. La gente no fue a trabajar. Los mercados permanecieron cerrados. Los niños susurraban en lugar de reír. Todos miraban al cielo. La masiva silueta del espectro pendía sobre ellos como un signo de interrogación escrito en sombras. Y en algún lugar de esa quietud, en el borde más pobre de la ciudad, una joven llamada Mara miraba hacia arriba desde la azotea del ruinoso bloque de apartamentos de su familia. Tenía 13 años, una mirada aguda, demasiado inteligente para su edad y enfadada de la forma en que solo puede estarlo un niño criado con promesas rotas. Su padre había sido reclutado por el Imperio hacía 3 años, enviado a algún cinturón minero más allá de Orión, y nunca regresó. Su madre hacía turnos dobles para compensar el recorte de raciones que sufrieron después. Mara entendía más de política y poder que la mayoría de los adultos. También entendía esto. El espectro no había venido por nada. Había venido por ellos. ¿Crees que va a matarnos?, preguntó su hermano pequeño, Tavi. Estaba a su lado, agarrándole la manga. Mara no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando. No, dijo finalmente. Creo que quiere ver si nos matamos nosotros primero. Tavi no lo entendió. No del todo, pero asintió de todos modos. De vuelta en el puesto de avanzada 4, Ree sirvió otro trago de whisky rancio en una taza de metal abollada. No había dormido. Tenía los ojos inyectados en sangre y su uniforme se le pegaba con la humedad agria del estrés. No había dejado de repasar las palabras del espectro desde que las dijo. Lo que construyan decidirá lo que yo destruya. ¿Qué significaba eso? ¿Civilización? ¿Gobierno? ¿Alianzas? ¿O significaba elecciones? Golpeó la taza contra la mesa y encendió el transmisor. Alto comandante Taylor. ¿Sigue en órbita? El canal crepitó por un segundo. Luego llegó la voz. Lo estoy, y supongo que tiene algo más que otra advertencia. Ree dudó. Tengo una pregunta. Pues hágala. Ree respiró hondo. ¿Por qué vinieron aquí en primer lugar? Una pausa. Para recordarles cuál es su lugar. Ree asintió con amargura. ¿Y ahora ya lo saben?
Taylor no respondió de inmediato. Miró por el visor, donde el espectro aún permanecía. No sé qué es, pero sé esto. Si no nos retiramos de esta colonia, se asegurará de que nos vayamos en pedazos. Ya les hizo irse, dijo Ree. Solo estamos esperando a ver si vuelven. Otro largo silencio, y luego. Ha dejado claro su punto, capitán. Cortó el canal. Momentos después, la flota imperial comenzó a moverse. Primero con sutiles ajustes, luego con patrones de retirada completos. No una huida esta vez. Una reubicación, abandonando la órbita, regresando a las rutas de salto. Ree lo observó todo desde su oficina. Lo hizo, dijo su ayudante, casi sonriendo. Los ahuyentó. Ree no sonrió. No, dijo. Les dio una opción. Solo que son lo bastante listos como para aceptarla. De vuelta en la azotea, Mara observó cómo las naves se desvanecían entre las nubes. ¿A dónde van?, preguntó Tavi. Mara entrecerró los ojos. Lejos, por ahora, miró de nuevo al espectro. Pero no porque les importe, sino porque algo más grande les dijo que lo hicieran. Y entonces, tan silenciosamente como llegó, el espectro comenzó a elevarse. No rápido, no huyendo, sino lentamente, como un juez que abandona la sala sin emitir un veredicto. Desapareció más allá de las nubes, perdiéndose de vista, pero sin irse del todo, porque todos sabían que seguía ahí fuera, observando, esperando. 5 años después, su nombre se pronunciaba como un mito. El espectro. Ya no todos creían que fuera real. Algunos afirmaban que era una táctica holográfica rebelde. Otros decían que era propaganda imperial que se había descontrolado para enmascarar una derrota. Pero en las colonias exteriores, en los lugares donde el dominio del imperio había sido férreo e inquebrantable, su sombra aún perduraba. En Artaxis, la vida había cambiado. El imperio nunca regresó. No oficialmente. Se marcharon bajo el pretexto de una reevaluación diplomática. Pero la verdad estaba grabada en la memoria de cada soldado que vio desaparecer la llama de honor. Ya no tenían el control. Algo había asustado a los gobernantes de media galaxia hasta hacerles parpadear primero, y la gente lo recordaba. Pero la memoria se desvanece, especialmente cuando no desaparecen más naves, no se tocan más mentes, no se susurran más advertencias a través de las estrellas. Y así, la tensión regresó sigilosamente. Las viejas disputas resurgieron. Esta vez no venían del imperio, sino de los propios humanos. Mara tenía 18 años, ya no era una niña curiosa en las azoteas. Había crecido a la fuerza, moldeada por años de ver a su gente tambalearse entre la libertad y el caos. Llevaba una chaqueta de cuero cosida con la insignia blanca de la Guardia de la Cresta, una fuerza de patrulla civil destinada a mantener el orden sin depender ni del músculo imperial ni del rebelde. Tenía una cicatriz en la mejilla de un motín de hacía 2 años, y sus puños estaban callosos por algo más que la práctica. Pero sus ojos no habían cambiado. Seguían siendo agudos, enfadados, inquisitivos. Aquella tarde estaba al pie de la vieja torre de la ciudad, mientras una multitud se congregaba y los gritos resonaban en la plaza. Ondeaban banderas, rojas, negras, puños pintados en tela. El movimiento de las colonias libres había regresado, y esta vez no hablaban de paz. No necesitamos protección, gritaba un orador desde el plinto. Ni del imperio, ni de ningún fantasma. Somos lo bastante fuertes para valernos por nosotros mismos. Mara se abrió paso entre la multitud. No le gustaba el cariz que estaban tomando las cosas. Esas protestas se parecían cada vez más a mítines, y las líneas entre el autogobierno y la militancia se estaban difuminando rápidamente. Llegó al frente justo cuando alguien arrojó una botella. Se hizo añicos contra el plinto. Un gas siseó. Siguieron los gritos. No dudó. Llevó la mano a su auricular. Unidad Delta. Protocolo de dispersión, no letal. Saquen a esta gente de aquí. Soldados con máscaras de gas entraron, empujando a la multitud con escudos y altavoces. Pero la situación ya se estaba poniendo fea. La gente no solo estaba enfadada. Estaba lista para una pelea.
Del tipo que no empiezas a menos que ya te hayas convencido de que el otro bando es peor. Más tarde, después de que las calles se despejaran y los heridos fueran atendidos, Mara se sentó sola en el puesto de mando de la Guardia de la Cresta, observando el cielo nocturno desde la ventana. ¿Dónde estás?, susurró. Ninguna respuesta, ningún parpadeo de sombra, ningún zumbido en la ciudad, solo estrellas, frías y distantes. La puerta detrás de ella se abrió con un crujido. Ree entró, más viejo, con la barba más canosa, su abrigo militar ahora reemplazado por una banda de concejal civil. Manejaste bien el motín. Ella no lo miró. Volverán mañana, más ruidosos, más furiosos. Probablemente, dijo él, sentándose a su lado. Creen que la libertad es caos. Otros creen que son las armas. Nadie se pone de acuerdo en nada, excepto en que odian a quien quiera que esté al mando. Ella lo miró por fin. ¿Y tú? ¿Qué crees que es la libertad? Él sonrió débilmente. ¿La elección? ¿Eso es todo lo que siempre fue? ¿La libertad de elegir en quiénes nos convertimos? Ella volvió a mirar hacia afuera. ¿Y si elegimos mal? Él vaciló. Entonces ella volverá. Ambos guardaron silencio ante eso. Un momento después, su auricular sonó. Mara, vas a querer ver esto. Tenemos un objeto entrante. Sin firma de propulsión. Sin transpondedor. Directo hacia Artaxis. La sangre se le heló. Ree se levantó de un salto. No, no puede ser. Pero ella ya lo sabía. Era ella. El espectro estaba regresando. Y esta vez no venía en silencio. La alerta se extendió por la cresta de Ayeron como fuego en hierba seca. Objeto entrante. Sin propulsión. Sin calor. Sin rastro de motor. Es ella. Mara no esperó refuerzos. Ya estaba corriendo por la escalera principal de la torre de vigilancia, de 2 en 2 escalones, sus botas resonando en las rejillas metálicas. El aire estaba cargado de algo tácito, como si toda la ciudad hubiera inhalado a la vez y temiera exhalar. Todas las líneas de comunicación zumbaban con conversaciones, unidades de la milicia pidiendo órdenes, veteranos susurrando plegarias y civiles clamando por algo, cualquier cosa, para detener lo que sentían que se avecinaba. A nivel de calle, la gente se había reunido de nuevo, pero esta vez no era un motín. Era asombro. Sobre ellos, ocultando parte del cielo occidental, el espectro descendía. Sin luces, sin motores, solo una deriva inmóvil. Ese mismo silencio inquietante la envolvía como una capa. Pero esta vez, no se detuvo sobre la ciudad. Se dirigía hacia Mara. No metafóricamente, literalmente. La nave, si es que se la podía llamar así, descendió más bajo que nunca, a través de las nubes, más allá de la zona de amortiguación atmosférica, hasta que su forma masiva se cernió directamente sobre la plaza de la torre de vigilancia, proyectando una sombra que engulló manzanas de edificios en una fría oscuridad. La gente gritaba y corría. Otros caían de rodillas. Los niños lloraban. Los drones caían del cielo. Incluso las torretas automáticas del muro oriental se apagaron. El espectro no estaba aquí para luchar. Estaba aquí para ver. Mara permaneció en la plaza, cada instinto gritándole que huyera. Pero no podía moverse. No estaba paralizada por el miedo. Era otra cosa, algo más profundo, como si una cuerda enterrada dentro de ella estuviera siendo tirada suavemente, con firmeza, guiándola hacia el centro. Y entonces el rayo descendió. No un arma, no luz, sino un corredor, un túnel de energía translúcida que zumbaba suavemente, envolviéndola como una jaula resplandeciente. Solo a ella, a nadie más. Cuando uno de los guardias intentó entrar, chocó contra la barrera y rebotó, aturdido. Estaba siendo elegida. La voz de Ree irrumpió en su auricular, aguda y llena de pánico. Mara, no entres. Eso no es una invitación, es una trampa. Pero ella ya sabía que eso no era cierto. El espectro no atraía. Convocaba. Y Mara había estado esperando toda su vida. Dio un paso adelante. El corredor la elevó del suelo, lenta y firmemente. La gente abajo miraba hacia arriba, gritando su nombre. Algunos le suplicaban que volviera.
Otros simplemente observaban, atónitos. Ella no miró hacia atrás. El rayo la subió y la introdujo a través de la parte inferior del espectro. La textura del corredor resplandecía a su alrededor. Ni metal ni luz, ni cristal ni campo de fuerza, solo algo nuevo, algo imposible. Y entonces se abrió. Flotó hacia una cámara masiva, redonda, interminable. Las paredes pulsaban con venas de una suave luz blanco-dorada. Se sentía como si estuviera dentro de un cerebro o un corazón, algo vivo. Y no estaba sola. Una forma flotaba en el centro, vagamente humana, alta, envuelta en un material oscuro que brillaba como la luz de las estrellas. Sin rostro, sin rasgos visibles, solo presencia. No podía decir si era real o una proyección, pero aún así se volvió hacia ella. Entonces, sin moverse, le habló directamente a su interior. «Has cambiado». Mara no podía hablar, no en voz alta, pero algo dentro de ella respondió. «Estabas observando». «Nunca he dejado de hacerlo». Sintió emociones que no eran suyas. Ira, decepción y, por debajo de todo, esperanza. «Tu especie olvidó la advertencia», continuó el espectro. Empezaron de nuevo. La elección, la división, la acumulación. Mara tomó aliento. Algunos de nosotros intentamos cambiar. Algunos todavía lo estamos haciendo. Por eso fuiste traída. La cámara se atenuó ligeramente. Una pared frente a ella se desvaneció. No físicamente, sino como un recuerdo que se desbloquea. Las imágenes se arremolinaron en su interior. El motín de antes. La milicia preparando armas. Las células rebeldes almacenando explosivos en el subsuelo. Y el imperio. Naves. Tantas naves, regresando. Regresan, susurró el espectro. Mara apretó los puños. Entonces deténlos. No. Una pausa. Tú lo harás. Ella se quedó mirando. Yo. Lo que construyan decidirá lo que yo destruya. Y entonces el corredor se abrió de nuevo, más brillante ahora, pulsando con algo urgente. Había sido marcada. Una representante, una voz, o quizás una prueba. Mara fue de vuelta al suelo frente a la multitud atónita. Sus botas tocaron la piedra, sus rodillas se doblaron. Levantó la vista justo cuando el espectro comenzaba a elevarse de nuevo, silencioso, lento, siempre observando. La gente la miraba como si fuera otra cosa ahora, porque lo era. El espectro la había elegido, y la guerra se avecinaba. El mundo no volvió a la normalidad. No después de lo que pasó en la plaza. No después de que el espectro eligiera a Mara. Intentó caminar a casa esa noche, intentó deslizarse por los callejones, cubrirse el rostro con la capucha, mezclarse con la ciudad que había conocido toda su vida, pero fue imposible. La gente dejaba de hablar cuando ella pasaba. La miraban, susurraban, señalaban. Algunos inclinaban la cabeza, otros simplemente retrocedían, asustados. No era fama, era miedo. A la mañana siguiente, su nombre estaba en todas las transmisiones de la colonia. Mara Ben, tocada por el espectro. Algunos la llamaban profeta, otros arma. Unos pocos incluso la llamaron traidora, y ninguno de ellos estaba del todo equivocado. Ree convocó una reunión de emergencia del consejo. Esta vez no tuvo opción. Hizo que una patrulla la escoltara directamente al ayuntamiento. Él estaba de pie a la cabeza de la larga mesa de madera de hierro, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos por la falta de sueño. A su alrededor, el resto del consejo, científicos, exoficiales militares, ancianos locales, incluso algunos exrebeldes, se sentaban en un silencio tenso. Todos los ojos se volvieron hacia Mara cuando entró. «Has sido elegida», dijo Ree sin ceremonias. «Así que explica lo que eso significa». Mara tomó asiento y habló lenta y deliberadamente. «Me lo mostró todo, no solo lo que está pasando aquí, sino también en las otras colonias. El espectro las ha estado observando a todas, rastreando donde es probable que haya guerra, donde está creciendo el odio, donde se está extendiendo la codicia. Está esperando que se cruce una línea. Y se supone que tú», interrumpió una concejala, «nos digas cuál es esa línea». «No», respondió Mara.
Se supone que yo evite que la crucemos. Estallaron risas, agudas y amargas. Tienes 18 años, ladró uno de los representantes militares. Tenemos distritos enteros al borde de la guerra civil. Grupos rebeldes armándose en las montañas. Y ahora la inteligencia dice que la flota del imperio está en camino de nuevo. A 6 días de distancia. ¿Crees que puedes detener todo eso con palabras? No, dijo Mara rotundamente. No con palabras. Hizo una pausa. Pero quizás con la verdad. Ree enarcó una ceja. Explícate. No me eligió porque sea especial. Me eligió porque estoy enfadada. Porque he visto este lugar pudrirse desde dentro. He sentido cómo se abusa del poder. Lo fácil que es volvernos los unos contra los otros en el momento en que nos sentimos amenazados. Ella sabe que nos destruiremos a nosotros mismos antes de que el imperio ponga un pie aquí. Uno de los rebeldes se inclinó hacia adelante. ¿Y qué? ¿Ahora eres su portavoz? Soy un espejo, dijo Mara. No vino a castigarnos. Vino a advertirnos. La sala volvió a quedar en silencio. Y entonces Ree habló, con calma pero con frialdad. El imperio llegará en 6 días. Afirman que vienen a restablecer el orden pacíficamente. Pero sabemos lo que eso significa. Pondrán tropas en el terreno, luego puestos de control, luego toques de queda, luego desapariciones. Todos asintieron. Nadie discrepó. Ella los destruirá, murmuró alguien. Mara negó con la cabeza. No de inmediato. El espectro solo interviene después de que fallemos. Si luchamos contra ellos sin motivo, si provocamos la guerra, derramamos sangre, escalamos la situación, no nos protegerá. Nos aniquilará a todos. Ese fue el mensaje. Ree suspiró. Entonces tenemos una elección. Exactamente, dijo Mara. O nos preparamos para la guerra o demostramos que merecemos ser salvados. ¿Haciendo qué? Unificándonos rápido. Abran los canales rebeldes, reconecten las colonias, sienten a los líderes de la milicia a la mesa, desarmen a los agitadores de ambos bandos, empiecen a transmitir la verdad, no el miedo. Y cuando llegue el imperio, miró alrededor de la sala, dejando que sus palabras calaran. Les demostramos que no estamos rotos. Otro silencio. Entonces Ree asintió una vez. Tienes 6 días, Mara. Ella se levantó. Entonces no los malgastemos. Y a través de las estrellas, en el profundo y oscuro tramo del espacio, 6 naves imperiales entraron en formación de presalto. En la nave líder, el alto comandante Taylor miraba un escaneo reciente de Artaxis. Su rostro era pétreo, pero sus ojos estaban cansados. ¿Sigue allí?, preguntó. Bai levantó la vista de su consola. No ha habido avistamientos desde el último descenso, pero los locales dicen que está observando. Taylor entrecerró los ojos. Siempre lo está. Y con eso, la flota entró en el vacío. Llegaron al amanecer. 6 buques de guerra imperiales irrumpieron en la atmósfera superior de Artaxis, sus cascos brillando como cuchillas contra el sol. Masivos, metódicos, sin prisa. No trajeron fuego. Todavía no. Su formación era compacta, limpia, deliberada, una demostración de fuerza, no un acto de guerra. Naves de desembarco se separaron una tras otra, descendiendo hacia la superficie como gotas de lluvia plateadas, y el mundo contuvo la respiración. Mara estaba de pie en la base de la vieja plaza de la Unidad, donde la ciudad una vez había albergado desfiles cuando el imperio todavía era venerado como un dios. La estatua del primer gobernador había sido derribada hacía mucho tiempo, reemplazada por un simple poste de metal con una bandera sin facción, solo un único círculo blanco sobre gris. El símbolo de la neutralidad, de la elección. Llevaba su chaqueta de la Guardia de la Cresta, pero debajo, placas de armadura prestadas de las existencias rebeldes. No llevaba armas. Detrás de ella se alzaba un muro de voces. Miembros del Consejo, líderes de la milicia, exrebeldes, médicos, ingenieros, granjeros. No un ejército, un pueblo. Y sobre ellos, el cielo resplandecía débilmente. Estaba observando. El espectro flotaba justo más allá de las nubes, aún en silencio, un dios sin voz, hasta que necesitara una.
La primera nave de desembarco imperial aterrizó con un siseo de vapor, su compuerta lateral desplegándose como una boca. Los soldados salieron en filas rígidas, con los visores bajados y los rifles cruzados sobre el pecho, pero no levantados. Entonces emergió él. El alto comandante Taylor, más viejo, más cansado, pero no menos peligroso. Avanzó, con las manos a la espalda, flanqueado por 2 tenientes acorazados, con los ojos fijos en Mara de inmediato. Sin vacilación, sin confusión. Tú, dijo. Te recuerdo. Mara no se inmutó. Yo también te recuerdo. Huiste. Un destello de algo, ira, diversión, cruzó su rostro. Hice una retirada táctica, dijo fríamente. No, dijo Mara. Escuchaste. Por eso sigues vivo. Su boca se tensó, pero no discutió. No estamos aquí para luchar, dijo finalmente. A menos que nos obliguen. Entonces no lo hagan, replicó ella. El viento cambió ligeramente. El débil resplandor en el cielo se oscureció. La gente a su alrededor miró hacia arriba, inquieta. Taylor también lo notó. Miró a los cielos, y luego de nuevo a ella. ¿Crees que nos detendrá otra vez? Mara negó con la cabeza. No. No está aquí para detener a nadie. Ya no. Taylor frunció el ceño. Explícate. Está aquí para ser testigo. Eso es todo. Nos dio la opción. Esta vez depende de nosotros. Si disparamos primero, nos aniquila a todos. Si ustedes oprimen, esclavizan o incitan, y ella quema su flota hasta los átomos. Si la obligan a actuar, nadie saldrá con vida. Los tenientes de Taylor se movieron incómodos. Pero él permaneció quieto. ¿Esperas que simplemente nos vayamos? Espero que veas, dijo Mara. No somos la misma gente que dejaron atrás. No somos el imperio. No somos rebeldes. No intentamos derrocar ni servir. Intentamos vivir. Y si no puedes aceptar eso, levantó la vista, clavando los ojos en ese gran fantasma en el cielo. Entonces ella terminará la conversación por nosotros. Se hizo un silencio, tan completo que hasta la brisa se detuvo. Entonces, desde arriba, las nubes se separaron. Un rayo de luz cayó. No cegador, no ruidoso, simplemente final. Aterrizó entre ellos, ni cálido ni frío, ni acogedor ni hostil. Simplemente era. La multitud ahogó un grito. Taylor se quedó mirando. Mara no se movió. Y entonces lo oyó. No en sus oídos, no en su mente, sino en sus huesos. Juicio suspendido. Elección observada. Resultado pendiente. Taylor dio un paso atrás. Pálido. Me ha hablado. Así que ahora me crees, dijo Mara en voz baja. Siempre lo hice, admitió él. Solo esperaba no tener que hacerlo de nuevo. La luz se desvaneció. Las nubes se cerraron. El espectro se elevó lentamente, desapareciendo en el cielo. Los dejaba con sus decisiones. Y esta vez, no habría una tercera advertencia. Taylor se volvió hacia sus oficiales. Retírense. Retirada completa. No seré yo quien desencadene la extinción. Ellos asintieron. Y mientras las naves de desembarco se replegaban y los buques de guerra se alejaban, Mara finalmente se permitió respirar. Habían sobrevivido. No por el poder, sino por la contención. Por el cambio. Miró a su gente. Ni vítores, ni aplausos, solo una tranquila comprensión. No habían ganado. Habían sido perdonados. Por ahora. Pero era suficiente. Mara se volvió hacia el cielo, susurrando lo suficientemente alto como para que el viento se lo llevara. Te hemos oído. Y en algún lugar de las estrellas, el espectro esperaba, observando, siempre observando.